¿Qué tal? En Perfiles de hoy, Victoria Bordas. Yo diría, forma parte de una nueva generación de periodistas, de comunicadores en Santa Fe. Y personalmente, con el tiempo, hemos descubierto algunas facetas de sensibilidad muy especial en Victoria. Como por ejemplo, inflexible en lo que es la defensa de los derechos de los niños, por ejemplo, que es un tema muy pendiente todavía en nuestro país, las políticas de género, derechos humanos. Y vamos a hablar si esto tiene que ver con su vida, ¿no? Y vamos a conocer a Victoria Bordas en el día de hoy. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas ¿Bien? gracias por la invitación. ¿Cómoda? Muy cómoda, sí. ¿Sí? Sí. ¿Te sentís cómoda todos los días? Me siento cómoda todos los días, en otra posición de trabajo, con vos, digamos. Ahora cuando cambio el rol me siento como un poco más incómoda, si se quiere. ¿Distinta? ¿Eh? Es que es distinto, es distinto. ¿Sí? Es distinto estar del otro lado, ¿no? De las preguntas. ¿Y que es distinto porque es difícil hablar de tu tema o porque...? Porque es difícil exponerse con absoluta sinceridad, digamos. Creo que a todos nos pasa que a la hora de hablar de quién somos, la pregunta sigue dando vuelta, ¿no? Porque nos vamos construyendo entre medio. Sí, hay muchas cuestiones que tienen que ver con la identidad de uno, que preceden a uno y que uno ve de qué manera genera su identidad a partir de eso, ¿no? Pero sí, creo que es complejo. Todas las personas es muy difícil hablar de uno mismo y definirse, autodefinirse. Ahora, yo hablaba de el derecho de los chicos, las políticas de género y los derechos humanos. ¿Esto tiene que ver con tu infancia? Tiene que ver con mi infancia, tiene que ver con mi identidad, tiene que ver con los orígenes, tiene que ver con quién soy y cómo me voy mutando también. En varias oportunidades me parece que hemos tenido estas conversaciones así por fuera de los micrófonos de manera afectiva y de pronto me doy cuenta que sigo sosteniendo muchas cosas y que voy mutando también, ¿no? Hubo como momentos de mi historia que fueron cambiando. Sí tiene que ver con mi infancia en función de qué infancia tuve, cómo me cuidaron, cómo me sentí con ese adulto que me cuidó, en este caso mi mamá, mis abuelas. Vengo de una familia muy matriarcal donde la figura femenina es muy fuerte. Bueno, y me parece que tiene que ver con esto. Vos me decías los derechos humanos. Sí, los derechos humanos sí, y son un ángulo Y para aquellos que no lo saben, ¿cómo fue aquella historia? Vengo de una familia de militantes sociales que durante la década del 60 y 70 se involucraron en la lucha social, se involucraron políticamente en la agrupación Montoneros. Vengo de una familia que estuvo diezmada durante la dictadura y nací en ese contexto, en un contexto de familia semiliberada, digamos. Algunos todavía estaban detenidos, otros estaban afuera viendo qué era lo que había pasado, entendiendo cómo se relacionaba tanto dolor con la militancia, y nací entre medio de Malvinas, del inicio de la guerra de Malvinas, o sea que mi identidad está vinculada a la militancia, a pensar un mundo distinto, pero muy mezclado con el dolor y la tristeza, y entender que esa infancia había que cuidarla. ¿Tu mamá estuvo presa? Mi mamá estuvo detenida muy joven. Mi mamá militaba junto con sus hermanos en la Unión de Estudiantes Secundarios, era alumna de la Escuela Industrial, junto con sus hermanos. Bueno, y fue detenida a los 14 años, cuando era integrante del Centro de Estudiantes. ¿A los 14 años? A los 14 años. Integra la triste lista de los niños detenidos durante la dictadura, porque a los 14 años es el momento bisagra donde se empieza a ser adolescente, digamos. Sí, sí, estuvo detenida en la Gira 1 año y medio. ¿Y le pasó a tu mamá y también le pasó a una tía? Le pasó a mi mamá, que tenía 14, le pasó a mi tío, que tenía 16 y estuvo detenido, y estuvo detenido en Coronda, y le pasó a mi tía, que tenía 17, y que ella estuvo en la Gira y luego estuvo, cuando cumplió los 18, pasó a estar detenida en Devoto, en Buenos Aires. O sea, 14, 16 y 17. Exactamente. Y una hermana más pequeña de 9 que quedó al cuidado y a la tutoría de un nono, italiano él, venido de la Italia,
huyendo de la Primera Guerra Mundial, digamos, cómo los dolores se van repitiendo, ¿no? Uno va viendo esto en la historia familiar. Que quedó solo con esa familia muy grande, que estaban todos detenidos o desaparecidos o clandestinos. Claro, ¿y vos cómo te enterás del tema de tu mamá? ¿Te lo cuenta? ¿Cómo fue? No, no lo recuerdo. ¿No? No recuerdo así como un momento, si quiere, bisagra, donde me sentaron y me contaron cuál era la historia de la familia. Yo creo que hubo una camada de hijos, que de los más grandes, digamos, yo soy la segunda hija y segunda nieta, si se quiere, de la nueva generación, que nos criamos con esta historia como común. ¿Por qué? Porque cuando nació mi hermano todavía había 3 tíos que estaban detenidos, entonces había que ir a visitarlos, donde había una familia que estaba procesando el duelo de tíos desaparecidos, de asesinados, y entonces creo que nuestra niñez estuvo como en ese proceso, en esa infancia, donde también hubo muchos adultos que resolvían los duelos, ¿no? Esos duelos y esa tristeza de no encontrar gente. De hecho, se supo que pasó con una de mis tías asesinadas recién en el 87, o sea que yo para esta altura ya tenía 5 años, y yo sabía quién era, por ejemplo, Elsa. Ajá. ¿Y te entra en la cabeza que una niña de 14 años pueda ser detenida 1 año y medio por integrar un grupo de estudiantes? No, 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 porque de hecho mi mamá te dice, nosotros solo pintábamos los banquitos, preparábamos los banquitos en los talleres del industrial, que son actividades que sé que se siguen haciendo, digamos, en carpintería y demás de aquí de la escuela, e íbamos a colaborar en los comedores, hacíamos reuniones estudiantiles. No, la verdad que no, la verdad que no. El año 2009 viene de la mano de la mega causa Brusa, que estuvo muy relacionada con mi familia. Y pasó una cosa muy loca, porque hasta ese momento mi mamá había muchas cosas que no recordaba. Y cuando tuvo que empezar a revisar mi mamá fue testigo de la causa Brusa, y cuando tuvo que empezar a revisar muchas cosas durante el juicio y después, mi mamá recordó un montón de cosas que las tenía olvidadas, por ejemplo. ¿Sí? En función del dolor, yo creo que uno va tapando, de no poder durante décadas, no poder decir nada, no poder contar con apoyos reales, de acompañamientos, y eso fue como un proceso muy interesante de poder sanear la tristeza. ¿Y en tu casa se hablaba del tema? Sí, en mi casa sí. ¿Permanentemente? Permanentemente. Por eso creo que el proceso fue como de sanear la tristeza constante. Una persona que sí recuerdo que no hablaba mucho y uno sabía que representaba mucho era mi abuela. Mi abuela María Rosa fue una mujer que sobrevivió a una cuadriplegia de una tortura, y era una mujer muy representativa dentro de la cárcel de Devoto en Buenos Aires. Y de ella, por ejemplo, era una mujer que se llamó El Silencio después de eso. ¿Sí? Sí. Después de la dictadura se llamó El Silencio. ¿Y a vos el tema, te duele hablarlo, te libera? Pasé por muchas etapas. Una adolescencia que, sintiendo algunos, qué sé yo, parangones de la edad, donde uno se va descubriendo además, donde me enojé con la historia familiar porque era una historia como muy pesada para sostenerla, donde decidí dejar de hablar y de contar quién era y de dónde venía. Una facultad con determinados cuidados, siempre vinculándome a la militancia social o barrial y demás. Y ya después, a partir de los 25, 26 años, los procesos fueron distintos. Sí. Los procesos fueron distintos, donde uno ya empezó a no sentir vergüenza de quién era. Y todo el proceso de lo que tuvo que ver con los juicios de verdad y justicia que se dio en la Argentina en los últimos años tiene que ver con esto, porque a uno le permitió no sentir vergüenza de su origen. Claro, porque político, si se quiere, el derecho ¿no? humano ha cambiado desde el menemismo, pasar una reivindicación con el kirchnerismo. Fernández Mejide dice, no son héroes, somos víctimas. Yo creo que sí, en algún punto, porque la mirada era rayana, era de aquí, como estamos hablando nosotros, había que ayudar al otro, había que cambiar el mundo, digamos, yo vengo de un militante, si se quiere, montonero, que era de base, lo que se conocía como militante barrial. Mi abuela era alfabetizadora. Sí. Y se murió siendo alfabetizadora, igual que mi mamá, ¿no? Mi mamá es alfabetizadora de adultos.
Entonces, lo que puede contar uno es de otra cosa, digamos, es del laburo que había en el barrio, de qué manera se llegaba, por ejemplo, a San Agustín, que era un San Agustín muy distinto al que se conoce hoy, un Yapeyú absolutamente diferente. Yo conocí el Abasto cuando tenía, no me acuerdo cuándo, el mercado de Abasto, en el norte de la ciudad. Allá, ¿no? Sí, y era el lugar donde iba mi abuela a alfabetizar, y yo acompañaba a mi abuela, digamos. Entonces era una mirada muy distinta y era como la necesidad de sentir que, bueno, que uno durante los 90 no era ocultado, sino que era por lo menos respetado por todo lo que había pasado en función de eso, de un trabajo del día a día, de querer liberar a las personas de la pobreza o de la ignorancia, porque eso era lo que decía mi abuela. Esta mujer desde sus silencios planteaba muy pocas cosas y una tenía que ver con eso. Y que en la familia melló, ¿no? O sea, hizo sello y fue muy fuerte y al día de hoy mi mamá es docente y vengo de una familia de docentes, por ejemplo, ¿no? Una pausa, enseguida seguimos, ¿te parece? Bueno, seguimos con Vicky Bordas. Hay momentos especiales en tu vida, ¿no? ¿Lloraste cuando hablaste con Guido Carlotto? Uf, sabía que me ibas a preguntar eso y voy a seguir llorando. Porque creo que en la historia de uno era como el nieto que todos esperábamos, digamos. Es imposible, pasó un año, ¿no? Y es imposible no sentir en algún punto la tristeza que sentía Estela cada vez que hablaba. Y sentir que yo tuve la oportunidad de tener a mi abuela y sentir que a partir, más allá de la tristeza que hubo en mi familia y esa infancia muy cuidada y descuidada si se quiere, y de una mamá que hizo durante muchos años mucho proceso de duelo, yo tuve mi familia. Yo nací en una familia que, diezmada y todo, pudo tener una identidad. Ignacio, o Guido como lo conocíamos hasta el momento, no la tenía. Y hay otros casi 400 que no la tienen. Y me llena de tristeza eso. Saber que se pudo con eso. Saber que se pudo con identidades que quizás no sepan nunca. Esto de haber sido hijos no de la militancia, de la dirigencia de la militancia, porque los hijos que se llevaron, los hijos que secuestraron, eran de gente de campo, era de gente de las bases, como se dice, ¿no? De gente que eran titiriteros, de gente que iba a los barrios, de gente que realmente amaba a esos niños. Por algo esas abuelas y esos abuelos que acompañan a esas abuelas los siguen buscando, porque son niños que se esperan y ya son adultos. Entonces es imposible. Yo creo que mi hijo, Tadeo, tiene 5 años, y mi hijo sabe que Estela es la abuela. Es como la abuela de todos, ¿no? Ahora te das cuenta cómo empezamos esta charla, a decir ahí los derechos de los niños, las políticas de género, tu mamá detenida y los derechos humanos. Me parece que marcaron tu vida. Sí, los derechos del niño. Los derechos de los niños inevitablemente, digamos, creo que es necesario que de adultos que nos hagamos cargo de que esos niños tengan lo que tienen que tener. Y Tadeo tiene 5 años. ¿Y tu historia la sabes? Muy poquito, en eso he sido un poquito más cuidadosa, porque creo que la coyuntura es otra, que uno no siente tristeza ya de esa historia, sino que con todo el proceso que uno ha vivido se permite ser feliz y disfrutar de un montón de cosas. Y porque es una herida que tiene que contar su abuela, no su mamá, digamos. Entonces el día que mi mamá me permita contarle algunas cosas y que Tadeo pueda entender. A ver, yo viví en un hogar donde todos estaban tristes, donde la moneda común era la tristeza y donde había que generar felicidad. Tadeo está en un hogar que está feliz. A diferencia, ¿no? O sea, mi niño tiene una familia donde tiene una abuela que es feliz y que ya
hay duelos que los tiene resueltos. Claro. ¿No? Y de ahí pasaste, digamos, hablando de tarea de derechos del niño, a un programa infantil. A un programa infantil, sí. Así que, ¿cómo se hace para congeniar un programa infantil con un programa político de compromiso con la realidad? A ver. Todo tiene que ver con todo, porque ¿Sí? los niños son parte de nuestra vida, digamos. La mayoría, muchos somos padres, somos tíos, somos abuelos, madres, y los niños tienen que ver con la historia de todos, digamos. Lo importante es visibilizarlo, entonces, así como hablamos de todas las mañanas de política o de coyuntura, con los niños también hablamos de política y de coyuntura, ¿Sí? sus políticas. ¿Te divierten? Me divierte mucho, ¿Sí? me divierte mucho y me asombra la capacidad que tenemos los adultos de sulfatarnos en poco tiempo. Sí, y bueno, los adultos, Sí, son un desafío, realmente son un desafío. Los padres vienen y me dicen, no, que mirá lo que hizo. Y no, es eso, es saber que nos refrescan, nos recuerdan el norte, los chicos nos recuerdan. A ver, mirar a un niño, por más que a todos nos pasa con los hijos, ¿no? Ver nuestros hijos yo creo que nos vuelve mejores personas. Y ver los hijos de otro creo que inevitablemente nos tiene que volver mejor personas. ¿Y peleás por los derechos de los chicos desde un programa de chicos y de un programa grande? Sí, por hecho. Es una deuda pendiente. Creo que es una deuda pendiente y de hecho por eso tengo el programa en la radio de la universidad, digamos, no es un dato menor ese, digamos. El contexto en el cual yo presento Chirimbolos y Cachivaches tiene que ver con esto, con entender que un espacio de medios académico no hay un lugar mejor donde se pueda proponer esto, digamos, donde cuidar a nuestra infancia básicamente no es pensar en un adulto feliz, es pensar en un niño feliz. Y eso quizás lo transforme en un Claro, adulto muchas veces importante. pensamos en los derechos de los padres, no de los hijos, No, o el derecho de los otros, ¿no? O el niño como un proyecto de adulto. Y eso es absolutamente injusto. Lo hablamos en un montón de oportunidades cuando hablamos de políticas, por ejemplo, de Estado, por ir a lo cotidiano, a lo doméstico, los comedores escolares. ¿Por qué pensar que ese niño que está malnutrido va a ser un adulto que después no rinda? Porque se habla de esto, digamos. El niño de hoy es el adulto del mañana. No, el niño de hoy es un niño de hoy que tiene hambre. Claro. Que tiene una necesidad, que tiene hambre de comida, hambre de afecto y hambre de que lo escuchen. Y la radio es eso. Digamos, un espacio donde el niño puede ¿Y vos hablar. en lo personal, cómo imaginas tu futuro? Yo dije, bueno, es una nueva generación, pero ¿cómo imaginas? No como yo. No sé, la verdad que no. La verdad que no sé. No, pero ¿cuál es tu ideal en tu vida, hoy por hoy? Yo quiero ser una buena mina. Yo quiero ser una buena mina, quiero ser una buena persona, quiero que, nada, eso, que se entienda que intento contar algo y defender desde mi pequeño lugar, generar un sello. Yo sé que en algún punto esos niños, por ejemplo, que pasaron por el programa, o que nos escuchan todas las mañanas, a las 7 de la mañana fuimos un momento importante. Sí. Y fuimos un momento en que le va a quedar en el recuerdo. Por lo menos eso que le sirva para ser feliz alcanza. Bueno. Un ratito. ¿Un ratito? Un ratito. ¿Y de lo tuyo, en lo profesional? Y en lo profesional creo que hay poca gente que se dedique a programas infantiles con la seriedad que lo merecen. Porque hacer un programa infantil es muy complejo, demanda mucho tiempo y demanda mucha atención de los niños que uno tiene enfrente y de los niños que van a oír el programa. Y no sé, me veo, qué sé yo, haciendo radio, siempre haciendo radio. Yo me veo haciendo radio, sí. Mucha paciencia que nos tienen ellos a nosotros. ¿Y la beta actoral? Quizás, nunca se sabe. Quizás me veas dentro de un par de años actuando en algún lugar, no sé. ¿Ya te he visto actuando? Sí, he actuado, me siento cómoda, estoy bien actuando, sí. Quizás me veas más ambiciosa dentro de un par de años. ¿Una familia de actores también? Vengo de familia de actores, de artistas, de cantantes, sí. ¿Te imaginaste trabajar en la radio alguna vez o no? No. ¿No? No. Me formé... ¿Sabes que el otro día tengo una hermana adolescente y hablábamos de esto con mi hermana? Y yo le decía, ¿sabes cómo me imaginaba ya a los 17 años? Trabajando en un gran diario que nos dan un manual de estilo en comunicación cuando ingresamos. En una redacción, escribiendo. Y la verdad que no ejercí nunca como redactora. Jamás pensé en trabajar en radio, así que bienvenidos sean las sorpresas que nos traen. Está bueno. La vida, las vueltas y las oportunidades. Absolutamente, hay que saber tomarlas. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Como siempre, un placer trabajar con usted todas las mañanas y haber compartido esta charla.